Pues buenos días a todos, bienvenidos una vez más, y hoy tenemos con nosotros, como podéis ver, a Pedro José Pablo, y bueno, con un tema realmente excitante y que de alguna forma va a lo que tiene por nombre nuestro seminario, las fronteras de las ciencias materiales, ¿no? Estamos en la frontera entre la biología y los materiales, y de lo que nos va a hablar esta mañana es de ensayos mecánicos, caracterización física de virus individuales en medio líquido a través de una herramienta que se está revelando muy potente como es el AFM, el microscopio de fuerzas atómicas. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, en ella hizo la tesis hace ya unos años en el grupo de Arturo Baró. Luego se fue a Ámsterdam a hacer un postdoc, donde estuvo allí pues iniciando esta línea, iniciándose en su formación dentro de esta línea, y esta línea pues de alguna forma se la ha traído, nos la hemos importado, y ahora mismo pues su grupo y la gente con él trabaja es un grupo puntero que está compitiendo con aquellos con los cuales empezó a trabajar hace algunos años. Lo que nos va a contar son cosas pues muy recientes, incluso muchas de ellas no acabadas, lo cual le hace especialmente interesante la charla. Así que muchas gracias por estar hoy aquí y cuando quieras. Muy bien. Pues como ha comentado José Ignacio, en este seminario voy a tratar de algo que está precisamente en la frontera entre la ciencia de materiales y la biología. En concreto, a lo que me dedico podemos llamarlo biofísica, y en concreto sería, para puntualizar más, la biofísica de moléculas individuales, en este caso de virus individuales. Bueno, la charla, tengo este esquema, se va a extender primeramente, hablaré de una pequeña introducción. Después hablaré de la influencia del ADN en las propiedades mecánicas de los virus, es decir, cómo el ADN consigue reforzar la dureza de algunas partículas víricas que hemos estado explorando. Después también comentaré algo sobre estrés residual, es decir, hay partículas víricas que tienen una componente de estrés residual en el momento en el que se construyen o en el momento que se implementan en el ciclo de infección. Y finalmente hablaré de algo muy interesante que ha surgido en los últimos tiempos sobre la inducción de presión interna dentro de los virus a causa del ADN, que se ha especulado que puede ayudar a la inyección del ADN en el huésped en el momento de la infección. Bueno, pues antes de empezar en materia, meternos con los virus, lo que voy a hacer va a ser hacer un pequeño repaso de lo que es el microscopio de fuerzas. Lo hemos estado empleando principalmente en líquidos. Y la razón de emplearlo en líquidos, la principal, es que las muestras biológicas son funcionales en líquidos. Y si queremos explorar cualquier propiedad que sea física, que tenga una partícula biológica, o en este caso un agregado molecular, como puede ser un virus, no tiene sentido explorarlo al aire, sino que tenemos que hacerlo en líquidos, que es su medio natural, donde vive. Bueno, el microscopio de fuerzas, aquí tenéis un pequeño esquema. Básicamente se trata de detectar la fuerza entre una punta muy afilada en la superficie a través de una micropalanca, en la cual reflejamos un láser, y la deflexión de esa micropalanca detectada en un fotodiodo da resultado a no solo a la medición de la fuerza, sino también a la obtención de imágenes de topografía de la superficie. ¿Cómo se trabaja con microscopía de fuerzas en líquidos? Pues es muy sencillo. Primeramente tenemos esta situación, tenemos la punta, la superficie. Lo que hacemos es lo metemos todo en agua, como veis aquí, y la manera de meterlo en agua es muy sencilla, es nada más que creando un menisco líquido entre el portapuntas que tenemos aquí y la superficie, de tal manera que todo el sistema queda inmerso en medio líquido. Todo queda dentro del buffer donde queremos hacer nuestro experimento biológico. ¿Y qué propiedades o qué cambios puede existir a la hora de trabajar en líquidos? Pues os he hecho, así de transparencia, un esquema. El principal cambio que se observa es en las curvas de fuerza-distancia. Una curva de fuerza-distancia es una curva que se obtiene de la deflexión del cantilever como función del acercamiento hacia la superficie. Aquí podemos observar una curva fuerza-distancia realizada al aire sobre una superficie cualquiera. En el eje vertical tenemos la deflexión, la fuerza normal. En el eje horizontal tenemos el desplazamiento del piso Z, con el cual estamos acercando la punta. Y podéis observar que la punta se está acercando. Hay un momento en el cual tenemos un salto a contacto. Después, cuando la punta se empieza a retirar, vemos que no se retira siguiendo el mismo camino que había tenido la entrada, sino que sale un poco más afuera hasta este punto, luego se despega, oscila y queda otra vez despegado de la superficie. El responsable de esta histéresis es la fuerza de adhesión, y la fuerza de adhesión al aire, la principal componente es
el menisco líquido que se está formando entre la punta y la superficie. Ahora bien, si hacemos este experimento en líquidos, este es el caso que tenemos aquí tenemos otra curva fuerza-distancia y podemos observar cómo la fuerza de adhesión prácticamente ha desaparecido, porque en este caso no tenemos ningún menisco líquido que se forme entre la punta y la muestra. Esto lo podemos ver de una forma más sencilla en esta película, donde tenemos una punta de AFM que se está acercando a una superficie, tenemos salto al contacto por culpa del menisco líquido, después se retrae, se queda pegado, oscila un poco cuando se despega y se nos queda aquí. Cuando hacemos el mismo experimento en líquidos, vemos que al no existir dicho menisco, la fuerza de adhesión prácticamente desaparece. Y esto va a ser muy importante a la hora de trabajar en líquidos porque nos va a permitir controlar la fuerza que aplicamos sobre la superficie de una forma muy precisa, ya que al no tener fuerza de adhesión podemos controlar exactamente la fuerza de carga externa, que sería esta desviación que tenemos aquí, y ponerla tan pequeña como podamos o como queramos. Sin embargo, aquí, por mucho que queramos reducir la fuerza de carga, siempre tenemos la componente de la fuerza de adhesión en la curva, con lo cual la fuerza aplicada siempre va a estar del orden de unos 8 o 9 nanonewton. Mientras que aquí podemos llegar a aplicar como poco entre 50 y 100 piconewton. Bien, pues después de esto vamos a ver lo que es un virus. Un virus básicamente es un conjunto, son malas noticias que están envueltas en proteínas, ¿vale? La mala noticia consiste en que los virus lo que quieren es infectar células o infectar huéspedes o bacterias, y lo que hacen es que tienen el ADN almacenado en el interior, ¿vale? Como tenemos aquí esta especie de hilo verde, ese sería el ADN, y lo que quieren buscar es entrar dentro de la célula, dentro del huésped, y infectarlo introduciendo el ADN. El ADN lo que luego hace es que la célula coge ese ADN como ADN propio, lo duplica, lo expresa, y al expresarlo crea nuevos virus dentro de la célula que al final lo que consiguen es la lisis celular, es decir, la muerte de la célula o la enfermedad. Y ahí esos virus que se han creado van a infectar nuevos huéspedes, nuevas células, y así hasta que se acaba con el organismo. Entonces, los virus, hay muchas clases de virus, yo aquí los he clasificado en dos grupos muy generales. El primero sería el grupo de los bacteriófagos, que sería este de aquí. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias y que, como podéis ver, tienen el ADN muy empaquetado en el interior de forma esquemática, tienen una estructura aquí que se llama cola, y con la cola lo que hacen es que se posan o aterrizan sobre una bacteria, sobre la membrana externa de una bacteria, aterrizan como una nave espacial y lo que hacen es inyectar el ADN desde fuera. Ahora, si nos fijamos en otro tipo de virus, como por ejemplo son los virus eucariotas, en este caso los virus eucariotas son virus que infectan células animales y células de plantas, y la forma que tiene un virus eucariota de infectar una célula es la siguiente: se produce un fenómeno de endocitosis en el cual la membrana celular envuelve al virus, lo envuelve de tal manera que lo incorpora a la célula, y después se produce un desensamblaje controlado de la partícula. Como podéis ver aquí, se descompone en sus partes fundamentales, y el ADN sale liberado al exterior e infecta en este caso la célula. Bien, lo que nosotros vamos a intentar en esta charla es demostrar, o lo que estamos buscando en nuestro proyecto de laboratorio principal, es intentar buscar una explicación o una relación entre el modo en que los bacteriófagos almacenan el ADN y su forma de introducirlo dentro de las bacterias, y el modo en que los eucariotas, los virus que infectan animales y plantas, hacen lo mismo por este método de aquí, ¿no? Entonces vamos a intentar, mediante las propiedades mecánicas, intentar encontrar una relación entre la forma de almacenaje del ADN. Fijaos que aquí lo he pintado más desordenado, está como más suelto, mientras que aquí está altamente empaquetado. Eso nos va a dar una pista de cómo van a ser las propiedades mecánicas de unos y de otros. Bueno, pues primero vamos a hablar de la influencia del ADN en las propiedades estructurales de los virus. En este caso aquí tenemos una foto de un virus donde podemos ver una simetría 3, fijaros que se ven tres lados como un triángulo, aquí se ve otro triángulo en el centro, y este es uno de los virus más pequeños que existen, que es el parvovirus o el virus diminuto del ratón. La razón de elegir este es un virus eucariota, es decir, este virus en principio sufre una endocitosis, proceso de endocitosis por la célula, y lo que hace es que se incorpora al interior y suelta el ADN dentro, de tal manera que realiza la infección. La principal razón de estudiar las propiedades mecánicas, esto no estaba previsto, en fin, bueno, intentamos estudiar las propiedades mecánicas principalmente porque fijaros que en el ciclo extracelular del virus, el ADN está dentro del virus, ¿vale? Y al estar dentro del virus tiene que protegerlo, es decir, la cápsida de proteínas tiene que protegerlo frente a los ataques físico-químicos que se puedan producir del exterior. Por ejemplo, vamos a decir como cambios de presión osmótica o ataques de tipo químico, cambios de pH, etcétera, etcétera. Entonces, esto implica que la cápsida vírica sería directamente la cobertura proteica sin el ADN en el interior, ¿de acuerdo? Tiene que proteger al ADN
que sería, lo he puesto esquemáticamente de esta manera, en este caso de aquí, y vamos a llamar a esta estructura, la vamos a llamar cápside, sería solo la cáscara, la envoltura, y a esta estructura aquí la vamos a llamar virión, que sería la cápsida más el ADN. Bien. Entonces la pregunta que nosotros nos hicimos con este experimento es, primero, si el material genético modifica las propiedades o la dureza, en este caso, de los virus, y la segunda pregunta sería que cómo lo hace, si lo hace, cómo lo hace. Bueno, pues el virus elegido es el virus diminuto del ratón, es un virus que es una partícula que tiene 25 nanómetros de diámetro, es muy chiquitita, es uno de los más pequeños que existen. Fijaros que los virus pueden llegar a tener incluso hasta micras de diámetro, de tamaño. En este caso, esta cápsida está compuesta de 60 proteínas, unidades proteicas, que son todas iguales entre sí, se ensamblan y componen esta cápsida de aquí. Y el ADN, o en este caso el material genético que empaquetan, es cadena de ADN simple, es decir, en vez de tener una doble cadena, una doble hélice, tenemos una cadena de ADN y tiene unas 2 micras de longitud, es decir, que este virus lo que hace es que empaqueta 2 micras de longitud de ADN de cadena simple dentro. Algo muy importante sobre este virus, que nos viene muy bien para nuestros experimentos, es conocer la información estructural gracias a la difracción de rayos X. Esto es importante porque nos va a dar información de cómo se coloca, o al menos parcialmente cómo se coloca el ADN en el interior de este virus. Lo que quiero que quede en la memoria en este momento es saber solo que en este virus, solo gracias a los rayos X, sabemos que entre el 25 y el 30% del ADN se visualiza o tenemos información sobre él gracias a los rayos X. Aquí podemos tener un corte del virus MVM donde vemos en color gris sería la cápside, la cobertura proteica, en color verde estarían los trozos de ADN que es capaz de visualizar los rayos X, que como veis, bueno, si los contáramos resultarían unos 60 trozos que están pegados o íntimamente ligados a concavidades que están situadas en la pared interna del virus. ¿Y qué ocurre con el resto del ADN? Es decir, el resto es el 70% del ADN, más o menos. Lo que ocurre es que ese ADN, como está desordenado, no se visualiza mediante rayos X, con lo cual está aquí, pero los rayos X no nos dan información de él. Bueno, una vez que sabemos esto, lo que vamos a hacer va a ser, para ponerlo esquemáticamente, es aproximar, en este caso, la cobertura proteica del virus, donde tenemos los lugares donde se visualiza que está el ADN, donde sabemos que realmente está el ADN, que son esta especie de estructuras de color verde que están aquí visualizadas, y lo que hacemos es rellenarlo con ADN, parte del cual está ordenado, que serían estos círculos de color verde que equivaldrían a estas estructuras de aquí, y el resto del ADN estaría desordenado, que sería esa especie de espagueti o de línea de color verde que representa el ADN que está desordenado. Y este va a ser nuestro sistema simplificado. Cada vez que esto lo cuento a virólogos o a biólogos, pues se escandalizan porque, claro, esta simplificación es enorme, ¿no? Pero bueno, hay que empezar por algún sitio y esta es la forma que tuvimos nosotros de empezar este trabajo. Para hacer este experimento, lo que vamos a hacer va a ser nanoindentaciones sobre los virus, utilizando la punta del microscopio de fuerzas. Lo que hacemos es diseminar una población de virus sobre una superficie, como podéis ver en esta representación artística, y después con la punta del microscopio de fuerzas lo que hacemos es seleccionar uno de esos virus, presionarle y realizar nanoindentaciones en el mismo para conseguir conocer cuál es su dureza. Bueno, para hacer esto lo que consideramos en este caso la palanca, la micropalanca, sabemos cuál es su constante de muelle. Para averiguar la constante de muelle del virus suponemos que tenemos dos muelles en primera aproximación que resultan en una formación lineal, y de esta situación podemos despejar directamente cuál sería la constante de muelle del virus, la constante de dureza del virus. Bien, aquí tenemos un ejemplo experimental de los tipos de resultados que se pueden obtener. Fijaros que aquí os he pintado en color negro una curva FZ realizada sobre el vidrio. Bueno, el vidrio es el sustrato que utilizamos para pegar los virus, ¿de acuerdo? También, y veis que tiene una formación, tiene una FZ, tiene una característica particular, y cuando realizamos el mismo experimento en un virus, veis que existe cierta desviación, porque el virus indenta, ¿verdad? Porque es más blando que el vidrio, y que al final existe una serie de fenómenos catastróficos en los cuales que se deben a la rotura del virus o al deslizamiento de la punta, a fenómenos no lineales en los cuales nosotros no estamos interesados. Vamos a fijarnos solo en la deformación lineal, en la primera parte que tenemos aquí. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, saber
que lo que vemos es lo que queremos ver. En AFM es muy común que mucha gente, cuando está mirando proteínas o está mirando diferentes muestras, en el momento que ven algo en la superficie que parece que les recuerda a su muestra, enseguida dice, pongo proteínas y tengo proteínas. Ven una especie de bolitas de color blanco y eso dice que son sus proteínas. Eso hay que tener mucho cuidado porque el AFM puede dar lugar a muchos artefactos, sobre todo a la hora de visualizar la topografía de las muestras, y nosotros nos hemos querido asegurar bien de que lo que tenemos son parvovirus y que realmente podemos resolverlos, y aquí podemos ver una comparación de las diferentes simetrías. Recordad que el parvovirus es un icosaedro, ¿vale? Entonces, según se apoya la superficie, puede dar lugar a 3 simetrías diferentes, un eje de simetría 5, un eje de simetría 3 o un eje de simetría 2. Y lo que observamos es que efectivamente, cuando obtenemos imágenes de microscopía de fuerzas de virus individuales, vemos que efectivamente aquí tenemos un eje de simetría 5, podemos ver una estrella con 5 puntas, con una especie de montaña en el centro. Luego aquí tenemos, en este caso, una simetría 3, y aquí en este caso tenemos una simetría 2, donde observamos 2 triangulitos que están opuestos por esta base de aquí. En principio, este resultado se podría pensar, por supuesto, que los rayos X tienen incluso resolución atómica comparado con AFM, pero quiero recordar que mientras que esto es el promedio de un cristal de virus, que se ha puesto todo junto y se ha hecho difracción de rayos X, en este caso son partículas individuales, es decir, aquí estamos tomando los datos de un solo virus por vez. Entonces, es para destacar solo la potencia y la resolución que tenemos con esta técnica. Bien, una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser clasificar las pendientes o las deformaciones de los virus en función del eje de simetría. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer primero va a ser hacer experimentos en el virus vacío, donde tenemos aquí el esquema, virus vacío sin ADN, y clasificamos las pendientes en función del eje de simetría y vemos que todos los ejes de simetría, tanto el 5 como el 3 como el 2, dan lugar a una constante de muelle en torno a 0,56, 0,57 newton por metro, entre el margen de error. Es decir, que tenemos una constante de fuerza, una constante de muelle viral que es isótropa en el espacio, o sea, en las direcciones. Da igual por qué eje de simetría podemos deformar el virus, siempre nos da la misma. Ahora vamos a realizar el experimento en virus que están llenos. En virus que están llenos sería esta situación de aquí, y lo que observamos es que las cosas han cambiado, porque cuando clasificamos la constante de muelle en función de la simetría, observamos que mientras que la simetría 5 apenas sufre un reforzamiento, prácticamente está dentro del límite de error, es decir, no resulta reforzado, observamos que tanto la simetría 3 como la simetría 2 resultan en reforzamientos considerables, es decir, que el ADN lo que hace es que refuerza la partícula vírica de una forma vectorial, que es dependiente de la dirección en la cual estamos apretando el virus con la punta de AFM. Bien, pues una vez que vimos esto, intentamos encontrar una explicación, y para ello acudimos en ayuda de los elementos finitos. Hicimos un modelo de elementos finitos de un icosaedro, como este que tenemos aquí, en el cual lo que vamos a realizar va a ser deformaciones puntuales, de tal manera que con la deformación puntual vamos a deformar esa estructura y vamos a poder obtener cómo es la constante de muelle. En primer lugar vamos a hacer, en este caso este icosaedro es un icosaedro que está hueco, que no tiene nada por dentro, y lo que vamos a hacer va a ser realizar un mapa o una gráfica de la constante de muelle en función de cada una de las simetrías y en función del espesor de la cápside. Es decir, estamos cambiando el espesor de la pared de dicha cápside de aquí, y lo que observamos es que hay un espesor determinado del orden de 2 nanómetros en el cual tenemos un comportamiento isótropo, donde las 3 simetrías tienen la misma constante de muelle. Sin embargo, a partir de este punto en adelante, las simetrías se separan, ¿de acuerdo? Y podemos ver que la simetría 3 es la que resulta más reforzada. Bien, ¿esto cómo se corresponde con los experimentos? Nosotros tenemos que recordar, para ver cómo se corresponde, en que la cápside del MVM tiene un espesor del orden de 2 nanómetros y que justamente se corresponde con los 2 nanómetros que el modelo de elementos finitos puede dar lugar, donde tenemos el comportamiento isótropo. Es decir, justamente el resultado de los 3 experimentos en cada una de las simetrías, donde nos da una constante de muelle que es isótropa, independiente de la orientación del virus. Bien, una vez que hemos llegado hasta aquí, ahora vamos a intentar explicar el comportamiento de los virus llenos, y para ello, de nuevo, acudimos en ayuda, recurrimos a los elementos finitos y vamos a plantear 2 hipótesis. La primera hipótesis va a ser pensar que el ADN interacciona de forma isótropa o de forma homogénea con la pared interior del virus. Es decir, vamos a considerar que el ADN es como una alfombra o como que tapiza el virus por dentro, y que lo único que hace es aumentar el espesor del virus, ¿vale? Si hacemos eso, la estructura o el esquema que tendríamos sería este de aquí, donde tenemos el ADN homogéneamente distribuido en el interior, que está aumentando el espesor de la pared, y si acudimos a los elementos finitos podemos observar que efectivamente los elementos finitos, cuando se aumenta el espesor de la pared, da lugar a cierta anisotropía en la
en las simetrías, en la constante de muelle que depende de la orientación del virus. Ahora bien, ¿eso tiene que ver con los experimentos? Pues en principio parece que no, porque fijaros que en los experimentos observamos que el máximo refuerzo se produce en la simetría 2 y aquí el máximo refuerzo se produce en la simetría 3, con lo cual este método, esta hipótesis, parecería en principio que no está funcionando. Bueno, pues como no funciona, ¿qué otra forma de atacar el problema podemos tener? Pues otra manera sería intentar hacer otro modelo de elementos finitos un poco más sofisticado, en el cual vamos a tomar buena nota de lo que nos está diciendo la estructura de rayos X, como tenemos aquí, y aquí lo que observamos es que el único ADN que se ve es el que está pegado a 60 sitios equivalentes dentro de la cápside, que serían estas estructuras de color verde que están pegadas a cada uno de esos 60 sitios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en nuestro modelo icosaédrico vamos a tomar el ADN como un reforzamiento local, es decir, vamos a aumentar el espesor local en áreas localizadas de dicho icosaedro, y esas áreas localizadas las vamos a poner en posiciones parecidas en donde están en la estructura de rayos X, ¿de acuerdo? Si hacemos eso y volvemos a realizar las indentaciones, observamos que hay tres estructuras o hay tres colocaciones del ADN, que son estas tres. Este triángulo corresponde a un triángulo del icosaedro, ¿vale?, que están con una situación, con una colocación parecida a la que nos muestra la estructura de rayos X, y estas tres dan lugar a un comportamiento de la constante de muelle en función del espesor del ADN. Es decir, aquí lo que hemos hecho ha sido asumir que el ADN lo que hace es que localmente incrementa el espesor local del icosaedro solo en esas áreas que he señalado con estos círculos, de tal manera que cuando cambiamos el espesor local de esas áreas vemos que la simetría 5 prácticamente se queda igual, la simetría 2 es muy reforzada y la simetría 3 se queda en el medio. Es decir, que podemos observar entonces que esto, más o menos de forma cualitativa, está en concordancia con lo que encontramos en los experimentos, en lo que tenemos aquí. De tal manera que podemos entonces pensar que el único ADN que está contribuyendo a la dureza, al reforzamiento mecánico del virus, es aquel ADN que está visualizado por rayos X y que está colocado en esas posiciones. Bien, la conclusión sería entonces sobre esta parte de la charla, sería primero que el ADN induce un reforzamiento mecánico anisótropo, después que el ADN, solo el ADN ordenado es el responsable del reforzamiento mecánico. Hemos encontrado que el ADN, aparte de cumplir una función de almacenamiento de información, también cumple funciones estructurales. Y por último, algo importante que quiero que guardéis en la mente de aquí en adelante es que parece ser que en el MVB no existe ningún tipo de presión interna, y la razón es que en la simetría 5 hemos visto que prácticamente se queda sin reforzamiento, y si existiera una presión interna, como es una magnitud intensiva, se debería transmitir a todas las simetrías por igual. El hecho de que se quede una simetría sin reforzar nos hace pensar que el único reforzamiento que existe en el MVM es un reforzamiento estructural, ¿de acuerdo? Solo debido a la estructura, no está debido a que exista ningún tipo de presión interna. Bien, a continuación vamos a realizar unos experimentos para manipular las propiedades mecánicas, en este caso del virus, y se puede hacer de dos maneras. O podemos hacer mutaciones para modificar las costuras. Imaginaos el virus como un balón de fútbol, ¿vale?, de los de antes, que están hechos de piezas de cuero que estaban cosidas, y en vez de modificar las costuras, lo que vamos a hacer nosotros va a ser hacer mutaciones en los virus llenos, y lo que vamos a hacer entonces va a ser, fijaros, estas son las posiciones donde el ADN se está enganchando, son como cavidades, donde el ADN está actuando como una cuña, se mete como una cuña para tener una interacción fuerte con la pared, y lo que vamos a hacer va a ser cambiar las interacciones que existen entre estas porciones de ADN que están interaccionando con la cápside y la cápside. Es decir, las mutaciones vamos a cambiar la interacción entre el ADN y la cápside. Bien, para eso, fijaros que este es un trozo de pared, aquí he hecho una especie de zoom, esta es así la parte de fuera y la parte de dentro, y aquí está lo que os comentaba, que en este caso uno de los trozos de ADN que está pegado asociado a la pared del virus, lo que actúa es como una cuña. Fijaros que tiene forma aproximadamente triangular, está actuando como una cuña que se introduce en una concavidad de la pared, y lo que hace es que, como resultado de eso, lo que hace es que la refuerza mecánicamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser provocar dos mutaciones o hacer dos tipos de mutantes en los cuales se van a cambiar los diferentes enlaces del ADN, que sería esta estructura que tenemos aquí, con cada una de las tres proteínas a la que se enlaza, cambiando cómo son los enlaces de ese ADN. Es decir, vamos a intentar hacer el virus más blando, cortando con unas tijeras, ¿vale?, los diferentes enlaces para intentar ver que efectivamente estamos alterando sus propiedades mecánicas. En este caso lo estamos haciendo más blando. Bueno, para hacer esto, lo primero que hay que hacer es ver que el aspecto topográfico de los virus sin mutar, que son estos de aquí, es muy parecido al aspecto topográfico de los virus mutados,
Recordad que tenemos dos tipos de mutaciones, esta de aquí y esta de aquí, no nos importan los nombres, no entramos en detalles, y lo importante es primeramente ver que podemos hacer un control en la cápsida vacía, es decir, en la cápsida sin ADN, y ver que las mutaciones no afectan a la cápsula vacía, porque recordad que las mutaciones las queremos hacer solo que afecten a la interacción entre el ADN y la cápside. Bueno, pues en este experimento de control vemos que efectivamente no estamos afectando a la cápside vacía, lo cual es un alivio, y entonces lo que hacemos ahora es realizar experimentos en virus que están llenos y bueno, pasando de estos histogramas vamos directamente a este gráfico donde podemos observar, donde comparamos las constantes de muelle sacadas para el virus silvestre, el mutante, vamos a llamarlo mutante A en este caso, y el mutante B, ¿vale? Entonces vemos que para el virus silvestre la simetría más reforzada por el ADN, la simetría 2 de color negro, después la simetría 3 y después la simetría 5 que se queda como estaba. Ahora bien, vamos al primer mutante y vemos que la simetría 2 se ha visto afectada de forma profunda, vemos que ha disminuido su valor a esta parte de aquí y que la simetría 3 también ha resultado afectada pero menos. Y en el otro mutante vemos que está pasando algo parecido, de nuevo observamos que la simetría 2 ha bajado bastante en comparación con el valor que tenía en el virus silvestre o en el virus salvaje, y en este mutante también observamos de nuevo que la simetría 3 también la hemos afectado con esas mutaciones, es decir, que solo cambian las propiedades mecánicas de los virus que están rellenos de ADN, que era nuestro objetivo primordial. Bueno, pues las conclusiones de esta parte serían que ambos mutantes muestran una constante de muelle, una dureza reducida. Después que hemos vuelto a confirmar que solo el ADN ordenado es el responsable del reforzamiento mecánico causado por el ADN. Con esto hemos un poco reconfirmado los resultados que he explicado en la primera parte de la charla. Objetivos de futuro que queremos hacer, por supuesto, queremos hacer mutaciones que no solo sean hacer más blandos, sino hacer más duros los virus, es decir, queremos poner más enlaces entre el ADN y la cápside para que este virus consigan ser más duros, y después queremos hacer, en vez de hacer curvas FZ que sean individuales, queremos hacer mapas de curvas, es decir, en vez de tocar el virus solo en un lado, queremos tocarlo en muchos lados y hacer un mapa de dureza. Ahora vamos a ver en esta segunda parte de la charla experimentos que hemos llevado a cabo en cápsidas vacías de Fi29. ¿Vale? Fi29, ahora mismo voy a explicar lo que es. Esto es una imagen de AFM donde se ve una especie de estructura pentagonal, y en este caso el análisis que vamos a hacer sobre el estrés residual es que han surgido diversos trabajos teóricos donde se ha visto que existe cierto estrés residual en diversas cápsidas víricas. Por ejemplo, en estos gráficos que tenemos aquí está en color, tiene un rango de colores aplicado al estrés de esta cápsida, y vemos que, por ejemplo, hay un estrés acumulado en la zona de los pentones, donde las proteínas forman estructuras pentaméricas, y sin embargo no hay estrés entre las zonas que están entre los pentones, que están de color azul. Bueno, esto es una predicción teórica. Nosotros lo que hemos hecho ha sido estudiar en concreto este problema en un virus, y lo vamos a hacerlo en este caso en procabezas del bacteriófago Fi29. Bueno, ¿qué es una procabeza? Para explicar lo que es una procabeza, suelo decir que los virus tienen diferentes estados en su ciclo de infección. Uno de los estados sería el estado de procabeza, que significa que el virus no está completamente maduro o preparado para infectar. Es decir, que tiene que sufrir una transformación de procabeza a cabeza vacía para poder realizar esa infección. Aquí puesto en color rosa las diferencias existentes en el bacteriófago Fi29 entre la cápsula la cápsula madura, que sería en color rosa, y la procabeza sin madurar, que sería la de color verde. Veis que la única diferencia principal que existe es la existencia de la cola. Mientras que la cápsula vacía, por supuesto, tiene que tener la cola para poder inyectar el ADN en el bacteriófago, como he explicado en la primera transparencia de la charla. Fijaros que la procabeza no tiene cola, prácticamente, solo tiene conector, que sería esa estructura de color verde, pero todo lo demás es igual, prácticamente igual, salvo algunos spikes, alguna especie de pelos que tiene por aquí la estructura, es prácticamente igual, o mecánicamente relevante, es igual que la cápsula madura. Bueno, una vez que hemos visto esto, primero vamos a ver qué tipo de cuerpos, qué tipo de estructuras tenemos en la superficie. Aquí de nuevo vemos que hay unas estructuras que tienen una simetría pentamérica, unas estructuras que aparentemente son más bajas y son como barriletes, o tienen formas de cápsula, que están tumbados en la superficie. Entonces esto corresponde a tener, fijaros que este virus tiene una estructura prolada significa que está alargada, ¿vale? Es como una especie de balón de rugby, y lo que nosotros estamos observando es las cápsulas que están de pie encima de la superficie y las cápsulas que están tumbadas encima de la superficie. Cuando hacemos un histograma de alturas, vemos que efectivamente tenemos dos poblaciones similares de las cápsulas que están, en este caso, tumbadas, de unos 45 nanómetros, 43 nanómetros de altura,
y las que están de pie, que tienen unos 55-56 nanómetros de altura. Esas serían las dos poblaciones que tenemos. Ahora lo que vamos a hacer entonces va a ser intentar sacar la constante de muelle de cada una de estas estructuras. En este caso tendríamos los virus que están de pie, lo vamos a representar con esta K, con esta especie de elipse que está de pie, que va a ser esta situación, y vamos a tener los virus que están tumbados, que va a ser cuando presionamos a los virus que están tumbados en esta situación, como he puesto aquí una K con una elipse, en este caso horizontal. Aquí he puesto el resultado de las curvas de indentación, donde vemos que la indentación del vidrio, que sería la línea de puntos, fijaros que cuando llegamos en relación con la fuerza, cuando tocamos el vidrio no lo podemos deformar. Fijaros que se queda una línea, una pendiente perfectamente infinita, y esto implica que el vidrio no se puede indentar con la punta. Ahora bien, si nos vamos a las cápsulas que están puestas de pie, vemos que existe cierta deformación, cierta indentación, en función de la fuerza, y si vamos a las cápsulas que están tumbadas, vemos que la deformación es mayor, es decir, la pendiente es mucho más pequeña, y entonces es más pequeña, y entonces la deformación es mayor. Bueno, ¿esto en qué se traduce? Si ponemos todos esos histogramas, todas esas curvas en histogramas, donde clasificamos en esta parte de aquí en negro las spring constants o las constantes de muelle que hemos sacado encima de los virus de pie, y en este caso las spring constant sobre los virus que están tumbados, vemos que existe una relación de un factor 2, y lo que observamos también es que los virus que están tumbados son más duros que los virus que están de pie. Hay un factor del orden de un factor 2 en el experimento que hemos visto. Bueno, ¿cómo se puede explicar esto? Pues en principio podemos acudir, por ejemplo, a Landau, intentar hacer mecánica continua, y podemos intentar ver, en este caso, hacer una aproximación, como siempre, muy burda, pero que puede ayudar bastante a entender cómo son las cosas, en las cuales la deformación de una cápsula que está de pie la podemos asumir que toda la deformación se está produciendo en las tapas del virus, es decir, en la hemisfera de arriba, en la hemisfera de abajo, y podemos tener en cuenta, podemos ver que la deformación se estaría produciendo en una esfera, ¿vale? Esto sería en el caso de cuando el virus está de pie. Y en ese caso, la spring constant de la esfera va de esta manera, como h, que sería el espesor de pared, h cuadrado partido por el radio de la partícula vírica. Bien, en este caso, cuando tenemos partículas que están tumbadas, podemos aproximar nuestro experimento, prescindir de las tapas del virus, ¿vale? Las quitamos y tenemos una deformación de un cilindro, como tenemos aquí, y en este caso la deformación del cilindro va como h, bueno, lleva esta relación matemática, y lo que hacemos es sustituir los parámetros geométricos del Phi29 en estas fórmulas, y obtenemos que el radio de spring constants entre el cilindro y la esfera es de 0,28. Es decir, que lo que nos está haciendo esta aproximación es que los virus que están tumbados deberían ser más blandos que los virus que están de pie. Y esto va totalmente en contra a lo que nosotros encontramos en el experimento, donde encontramos al revés, que los virus que están tumbados son más duros que los virus que están de pie. Bueno, pues esto es un poco, con lo cual esto lo he tachado, no nos vale. ¿Cómo podemos aproximarnos a este problema? Dado que la mecánica de medios continuos no nos ayuda, pues otra forma de atacarlo es considerar las cápsidas con una tensión residual, es decir, que tengan cierta tensión, que las paredes estén tensionadas en sí mismas, en el momento en el que el virus se fabrica o en el que el virus se ensambla dentro de la célula. Bueno, y para hacer esto sería como considerar que los virus son como una cápsula, o como una cápsula que está presurizada, ¿vale? Que tiene una presión interna que está tensionando esas paredes. Para todos los efectos prácticos, aunque estamos hablando de virus que están vacíos, que no tienen nada en su interior, con lo cual nada puede crear presión interna, pero sí que puede ocurrir que haya cierta tensión residual en las paredes que dé lugar a esa presión interna, perdón, que dé lugar a esa tensión en la pared, y que hagan el mismo trabajo que podría hacer una presión interna. Cuando hacemos esto, aproximamos, en este caso, mediante la ley de Laplace, aproximamos, en este caso sacamos el delta de P que tendríamos en una esfera, el delta de P que tendríamos en un cilindro, y cuando aproximamos las tensiones superficiales, que en buena aproximación se pueden aproximar o se pueden ver como constantes de muelle de los virus, vemos que efectivamente obtenemos un factor 2, que coincide plenamente, o el orden de magnitud al menos coincide con lo que hemos obtenido en los experimentos. Esto lo que significa, lo que implica, es que las procabezas de Phi29 muestran evidencias de estrés residual, de estrés mecánico residual. Bueno, en la tercera parte de la charla vamos a hablar de la presión interna en virus presurizados, en este caso en fagos. Recordad de lo que hemos comentado antes, que los bacteriófagos lo que hacían era que se posaban encima de una bacteria, entonces a través de la cola soltaban el ADN y este ADN se introducía o se translocaba dentro de la bacteria. Bueno, aquí tenemos entonces una razón, se está especulando últimamente de por qué los virus necesitan una presión interna. En este caso los bacteriófagos, la razón es que mucha gente los ve, aunque no está probado, como que una vez que se han posado encima,
tiene una especie de espita o una especie de tapón que se remueve de la cola, y al quitar ese tapón, como una presión interna, el ADN lo que hace es que fluye y sale de la cápside que está a alta presión hacia la bacteria, ¿de acuerdo? Esta es una de las teorías que últimamente está más en boga, con lo cual esas son una de las razones por las cuales deberían existir presión interna en los virus. Y por ejemplo, en este caso solo los bacteriófagos, ¿vale? Porque son los que se encargan de inyectar el ADN desde fuera. Bien, pues aparte de eso hay experimentos que se han hecho en experimentos bioquímicos, que no se han hecho con técnicas single molecule, sino que se han hecho con pipetas y demás, donde se ha estipulado que hay del orden de un 65% del ADN del bacteriófago Phi29 sale en un primer proceso de push, que lo llaman ellos, es decir, que nada más que se abre la espita, o que se descorcha, vamos a hablar de esa manera coloquial, se descorcha el virus, sale un 65% del ADN, y el resto del ADN sale porque las enzimas de la bacteria empiezan a tirar de él hasta que lo meten todo en el interior, ¿no? Entonces aquí quiero resaltar que aquí dice into the cell most probably, significa que puede ser probablemente que sea debido a la presión interna que se ha construido dentro del virus, pero que todavía no se sabe, todavía no es seguro. Bueno, pues en el caso del virus Phi29, aquí tenemos una foto, un corte de este virus. Este, por supuesto, es un modelo de microscopía electrónica, que vuelve a ser un modelo promedio de muchas partículas, en las cuales podemos ver la cápside de color azul, la estructura de la cola, en esta parte de aquí abajo, y dentro podemos ver el ADN que está empaquetado formando círculos concéntricos, como si fuera una cebolla, ¿vale? Como capas de cebolla. Aquí se puede distinguir la primera capa de ADN, la segunda, la tercera un poco, y a partir de aquí hacia el centro, el empaquetamiento del ADN ya no nos permite ver cómo está empaquetado, ¿de acuerdo? Entonces ha habido experimentos previos donde se ha estimado, que no se ha medido, que la presión interna, en este caso del Phi29, es del orden de 60 atmósferas, lo cual esas 60 atmósferas son las que ayudarían al virus a expulsar su ADN al principio, en el proceso de infección. Y esto lo que hicimos en una charla que di en Alemania, pues hubo una persona que después de explicar y decir que esto era una cosa bastante impresionante, que tuviera 60 atmósferas, me dice, bueno, cógete la ley de Laplace, mete la tensión superficial del agua a temperatura ambiente, mete el radio de un virus del orden de 20 nanómetros y mira lo que te sale. Bueno, pues lo que sale son del orden de 70 atmósferas. Es decir, que estamos viendo que este efecto de la presión interna puede ser algo que esté íntimamente relacionado con el tamaño nanométrico de los virus, ¿vale? Porque esto sería solamente considerando la tensión superficial de una gota de agua. Bueno, después de esta digresión, lo que vamos a ver primeramente va a ser un experimento que hemos realizado en este caso con el bacteriófago Phi29. Aquí tendríamos una foto de microscopía de fuerzas donde vemos la estructura del virus, aquí se vería la cola, ¿de acuerdo? Esta especie de estructura alargada, y lo que vamos a hacer va a ser desecarlo. Vamos a coger el virus, lo depositamos en una superficie y ahora le vamos a retirar el agua, lo vamos a deshidratar, de tal manera que vamos a provocar la desnaturalización de las proteínas de la cola, y si hubiera alguna presión interna el ADN debería salir. Bueno, pues lo que hemos visto entonces es que cuando el virus está sometido a esa presión interna, desecamos el virus, observamos que efectivamente el ADN en el proceso que tiene lugar in vivo saldría de esta manera, y en el proceso que hemos hecho nosotros provocándolo con la desecación, quitándole el agua, hemos visto que efectivamente todo el ADN, o cuando medimos este ADN lo medimos con cuidado, la longitud de este ADN corresponde del orden del 65% del ADN predicho, de la longitud predicha en los experimentos realizados en bulk. Es decir, que en este caso se están desnaturalizando las proteínas de la cola y parte del ADN sale hacia afuera. Fijaros que esta sería la cola y el ADN empieza a salir por aquí y se queda depositado en la superficie rodeando a la cápside vírica. Bueno, ¿cuál es el origen de la presión interna? El origen de la presión interna, en este caso, este virus sería el T7, es otro tipo bacteriófago. Una vez más quiero llamar la atención sobre las capas de ADN, la estructura de cebolla, la cola de nuevo, ¿de acuerdo? Y en este caso la presión interna tiene que ver con la interacción exostática DNA-DNA. Fijaros que la molécula de ADN es una molécula que tiene una carga negativa muy alta, entonces cuando tiene que estar altamente empaquetada se genera una repulsión que contribuye a esa hipotética presión interna, y otro tipo de contribución sería el hecho de que la molécula de ADN se tiene que doblar, sobre todo la parte central del virus se tiene que doblar a radios de curvatura muy pequeños, que también conlleva una energía acumulada que luego puede ser usada para inyectar en este caso el genoma dentro de la bacteria. Bueno, pues entonces nosotros recientemente hemos empezado a trabajar con este virus, con el virus bacteriófago T7, es un virus parecido al Phi29. Aquí tenemos una reconstrucción de microscopía electrónica, el tamaño es del orden de 54 nanómetros, veríamos la cola, y cuando tenemos un corte transversal de la estructura observamos que las capas de ADN que están colocadas de forma concéntrica, del centro hacia afuera, y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿se podría mediar
si midiendo propiedades mecánicas, si existe un reforzamiento, si existe una presión interna dentro del virus, es decir, podría tener el T7 energía elástica acumulada dentro también para traslocar el ADN en el huésped. Bueno, pues para hacer este experimento, lo primero que hemos hecho ha sido, de nuevo, depositar nuestro virus en la superficie y observar que reconocemos las simetrías que tenemos que reconocer, es decir, aquí vemos la simetría 5, vemos una estructura pentamérica, donde la podemos prácticamente comparar con un icosaedro de esta manera, ¿vale? Donde podemos ver las diferentes puntas, las diferentes estructuras. Luego aquí tendríamos una simetría 3, observar que tenemos una especie de triángulo en la parte superior, y luego aquí tendríamos una simetría 2, donde tenemos un triángulo en esta posición, otro triángulo en esta posición. Es decir, que de nuevo queremos estar seguros de que las partículas que vemos son virus, reconociendo las diferentes geometrías de absorción de los virus sobre el sustrato, en este caso sobre el vidrio. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer la medida directa de la presión interna? ¿Cómo la estamos haciendo? Porque estos son trabajos que todavía no hemos terminado. En principio, pues fijaros que aquí tendríamos el cantilever que está deformando el virus, aquí teníamos solo la cápsida, y lo que hacemos es, cuando en experimentos parecidos a los que hemos hecho en el otro virus, consideramos que tenemos dos muelles en serie y que estamos realizando una deformación. Ahora, cuando metemos el ADN, de esta manera que está altamente empaquetado, nos va a aparecer otra constante de muelle que va a ser, en este caso, va a contribuir a la dureza total de la constante de muelle efectiva que estamos encontrando, ¿vale? Entonces, de esa manera podríamos intentar sacar cuál sería la presión interna. ¿Y qué es fundamental para sacar la presión interna? Fijaros que en el MVM el reforzamiento solo tenía lugar en dos simetrías. Para poder decir que aquí tenemos presión interna, tenemos que encontrar reforzamiento también en las tres simetrías, porque tendría que ser algo intensivo, una magnitud intensiva. Bueno, los experimentos que hemos realizado hasta ahora, que no son muchos, fijaros que aquí hay nos faltan 2 puntos experimentales. Hemos realizado experimentos para las cápsides, bueno, sobre todo para viriones, ¿vale? En este caso de aquí, que son viriones, recordad, viriones son la cápside que está llena de ADN, y para las cápsidas, por alguna razón, un problema experimental que tenemos, que no sabemos todavía cuál es, no conseguimos encontrar simetrías 3 y simetrías 2 absorbidas a la superficie, con lo cual no podemos saber todavía cuál es la constante de muelle de esas simetrías. Pero de momento, la simetría 5, que es donde sí hemos encontrado muchas partículas, fijaros en la barra de error que tenemos aquí, muy pequeñita comparada con las que tenemos aquí, hemos encontrado muchas partículas y observamos que efectivamente la simetría 5 sí que se produce un reforzamiento mecánico del virus. Bueno, si son datos preliminares y si asumimos que las otras simetrías van a tener reforzamientos mecánicos menores, es decir, que vamos a tener que su constante de muelle va a caer por aquí debajo, ¿vale? Y asumimos que este de aquí fuera debida a la presión interna del ADN, podemos aplicar de nuevo la fórmula de Laplace y encontrar que la presión interna en este reforzamiento de aquí viene debida a una presión interna del orden de 50 atmósferas, que fijaros que se parece mucho a las 60 atmósferas que se han predicho para el FAGO Phi 29, ¿vale? O sea que estamos hablando de órdenes de magnitud parecidas. Bueno, aquí solo por contaros algo gracioso, también de un experimento que está sin terminar, es cómo podemos encontrar propiedades mecánicas bastante sobresalientes de estas partículas víricas. Por ejemplo, podemos encontrar fenómenos de bucle irreversible. ¿Eso qué significa? Que nosotros la partícula vírica, en este caso, aquí podéis reconocer, esta es un T7, lo que vamos a hacer va a ser aplicar una fuerza cada vez mayor sobre la partícula tomando imágenes a la vez, ¿vale? O sea que aplicamos una fuerza baja, tomamos una imagen, aplicamos una fuerza más alta con otra imagen, más alta, y vamos a ver qué le pasa a la partícula. Lo que le pasa a la partícula, entonces, es que si nos fijamos, es que según vamos aplicando fuerzas cada vez mayores, observamos que la partícula se está abriendo una especie como de flor, una especie como de estructura con una simetría 3 en esta parte de aquí, ¿vale? Según estamos aplicando más fuerza. Y lo más interesante de este bucling o de esta deformación es que es reversible. Cuando uno deja de apretar, cuando uno pone fuerzas que son más pequeñas o recupera la fuerza del principio, esto vuelve otra vez a su lugar, es decir, se recupera y vuelve a ponerse como estaba antes. Uno de uno vuelve a apretar, vuelve a deformarlo, se abren los enlaces entre diferentes proteínas en este punto de aquí y volvemos a encontrar que está deformado, ¿vale? Que está abierto. Uno deja de apretar y otra vez se vuelve a recuperar. Yo no conozco muchos materiales en los cuales esto pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Que podamos destruirlos aparentemente o cambiar su morfología de una manera tan brutal, como podemos ver en el centro, y que luego cuando uno deja de deformarlos recuperen la forma que tenía anteriormente. Bueno, esto es un experimento que también lo estamos haciendo en este momento, estamos investigando las razones o a qué se puede deber. Esto se deberá probablemente a las fuerzas que tienen los enlaces entre diferentes proteínas que componen la cápside. En algunos sitios, y dependiendo de la orientación, pues tendrán unos enlaces que serán más fuertes o más débiles, en los cuales se separarán de forma temporal, ¿de acuerdo?, cuando apretamos con una fuerza suficiente, y que una vez que esa fuerza desaparece, se recuperan y se vuelven a unir entre ellos. Bueno, las conclusiones pues, de esta parte sería que el batería FAGO Phi 29 muestra evidencias de tener un estrés residual,
después que la desecación de FI29, pues al remover o al desnaturalizar los elementos de la cola del virus, se provoca la eyección del ADN, demostrando en cierta manera que existe una presión interna, y después estamos haciendo datos preliminares, o estamos intentando investigar, de medir directamente la presión interna que ocurre dentro del T7 a causa del bacteriófago T7, a causa del ADN que está en su interior. Son, por supuesto, resultados preliminares y que todavía no se han resuelto. En el futuro, pues digamos que la gran aspiración o gran objetivo de nuestro laboratorio sería establecer una relación entre los métodos de almacenamiento que tienen diferentes virus, la estructura que tienen en su interior, con el método de expulsar el ADN hacia afuera. Es decir, aquí os he puesto 4 virus, estos 2 de aquí arriba son bacteriófagos, ¿vale? Son bacteriófagos que tienen cola, y fijaros que en ambos bacteriófagos, tanto el FI29 como el T7, se cumple que el ADN está densamente empaquetado, ¿de acuerdo? En este caso de aquí os he puesto virus eucariotas, que son, en este caso, el virus diminuto del ratón, que ya le conocéis, y en este caso el adenovirus. El adenovirus es un virus que es el responsable de la mayor parte de los constipados o de la gastroenteritis que podemos tener en el día a día. Es un virus bastante relevante, un virus humano, y en este caso veis que el ADN también está empaquetado en su interior, pero de una forma bastante desordenada. Veis que no tiene ningún tipo de estructura, no se ve nada de estructura en comparación con la estructura que se puede llegar a ver en los bacteriófagos. Bueno, pues el objetivo que tenemos nosotros es intentar relacionar mediante las propiedades mecánicas el método de almacenamiento usado por las cápsidas víricas con el método de inyección del ADN, es decir, con el método, en el caso de los eucariotas, de los virus que infectan animales y plantas, ver que su reforzamiento mecánico es meramente estructural, que no esté debido a ningún tipo de existencia de presión interna, y que en el caso de los bacteriófagos su reforzamiento mecánico esté debido, aparte de posibles reforzamientos estructurales, también esté debido a reforzamientos por la existencia de presión interna. Y ya para terminar, pues por supuesto, comentar que esto es un trabajo que es colaboración entre físicos y biólogos. En color verde he puesto los biólogos, en color azul he puesto los físicos. En este caso, pues colaboramos con muchas personas del Centro de Biología Molecular del Severo Ochoa, que están en el campus de la Autónoma. También colaboramos por ejemplo, con el grupo del profesor José López Carrascosa, que está en el Centro Nacional de Biotecnología, también en el campus de la Autónoma. Y después colaboraciones también en el exterior, en este caso con Iván Schab, que hasta hace poco está trabajando en Londres, en el Instituto Nacional para la Investigación Médica. Y en la parte de físicos, pues podemos ver en este caso físicos teóricos como Pedro Serena, o Maesundo Oas o Manuel Marqués, y luego gente de mi laboratorio, principalmente Carolina y Mercedes, que son las estudiantes que han llevado a cabo la mayor parte de los trabajos que he mostrado en esta charla. Y muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Pedro, y tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Si os animáis. Sí, Gaspar. Estaba comentando, cuando has hablado de la constante elástica, cuando tienes el virus, que está un poquito alargado. Sí, que estaba tumbado de pie. No sé si lo he interpretado mal, pero me da la impresión de que lo has contado al revés, porque la constante elástica cuando está vertical, según el experimento, debe ser mayor que cuando está horizontal. Tienes esto. Aquí. Sí, el anterior. ¿El anterior? ¿Dónde están aquí, medidas aquí, ¿no? Antes. Aquí está. Efectivamente, sí, eso está cambiado. Vale, eso está cambiado. Esta transparencia la hice ayer y efectivamente esa debería estar aquí y esa debería estar allí. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. A la hora de hacer las indentaciones, ¿cómo fijan los virus al vidrio? Los virus los fijamos a vidrio, en principio funcionalizando, en el caso del vidrio, lo funcionalizamos con silanos, que lo que hacen es que cargan la superficie de forma con interacciones hidrofóbicas. Los virus lo que tienen es su cápsula, tiene interacciones hidrofóbicas, y entonces lo que hacemos es, al depositar los virus encima de la superficie, al incubarlos en su medio acuoso o en el buffer, lo que hacen es que buscan otra interacción hidrofóbica que está dada por los silanos que están encima del vidrio. Entonces se pegan automáticamente allí. Otra forma de absorberlos que hemos descubierto últimamente es usar grafito. Grafito pirolítico altamente orientado. El grafito se conoce por su hidrofobicidad. Cuando uno tiene grafito pirolítico altamente orientado, si hacemos una exfoliación, es decir, ponemos cinta de scotch, o sea, cinta de celofán, y clivamos la superficie,
tenemos una superficie limpia, echamos un poquito de agua y lo que vemos es que el menisco, la forma que tiene el menisco de agua encima de la superficie es completamente hidrofóbica, ¿vale? No moja el agua. Entonces, intentando hacer experimentos con los virus, hemos visto que también le gusta bastante pegarse al grafito. En este caso es mejor el grafito porque no, aparte de que no hay que limpiarlo, porque directamente es clivar, la otra ventaja que tiene es que no tenemos que poner ningún producto químico para mediar la interacción con el sustrato. Entonces es más automático, es más rápido y está menos, por decirlo así, menos contaminado. O sea que digamos que la que yo recomendaría sería utilizar siempre que se pueda grafito. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí que tengo. Sí, perdón. No, que quiero decir, la finalidad última sería caracterizar el virus para poder modificarlo o destruirlo o evitar que infecte. ¿Y cuál sería el camino? O sea, ¿qué es lo que ves ya? Bueno, el camino sería, vamos a tener en cuenta que cuanto más sepamos de los virus, mejor. Entonces, esto es una forma de saber más de los virus que es completamente nueva a la forma que se tiene de investigar los virus hasta ahora. Hasta ahora se hacían experimentos, sobre todo, por ejemplo, los virólogos estructurales se dedican a hacer estructuras, ya sea por microscopía electrónica o ya sea con cristalografía de rayos X, a sacar la estructura de cómo son los virus. Sin embargo, eso es una información estática. O sea, no deja de ser que uno tenemos el mapa de cómo, la modelo de cómo está el virus, no tenemos ninguna propiedad dinámica del mismo. Y con estos experimentos estamos un poco abriendo la puerta a caracterizar los virus de forma dinámica, con cosas que no se habían hecho hasta ahora. Entonces, el punto de vista, yo ahora mismo no sabría decir, con esto vamos a curar la infección de los virus, no lo sé. Es una forma que ha empezado hace pocos años y lo que queremos es pues, ver hasta dónde podemos llegar y ver si, por ejemplo, en este caso podemos dar una relación entre, por ejemplo, detectar la presión interna que puede existir en los bacteriófagos, porque esto de la presión interna es una cosa que no deja de ser algo de momento hipotético. No ha habido un experimento que realmente demuestre las claras que hay una presión interna entre los virus y nosotros estamos un poco persiguiendo eso para demostrar o para poder comparar que los virus eucariotas no tienen presión interna y que los virus, los bacteriófagos, en general todos o casi todos, la mayor componente de su reforzamiento mecánico o estructural debería ser la presión interna. ¿Eso podría ayudar para curar los virus? Pues ahora mismo no lo sé, pero bueno, el tiempo lo dirá. No lo sé. Yo tengo una cuestión muy experimental y es ¿cómo localizáis los virus? Supongo, es decir, a la hora que queréis hacer una indentación, ¿es con la propia punta que primero hacéis una topografía y sí, con la misma punta? Efectivamente, lo primero que hacemos es una topografía, realizamos un mapa topográfico de la superficie en la cual hemos visto diferentes virus, de ahí elegimos uno, ¿vale? Y ese virus le centramos en la imagen, sacamos un perfil en el cual vamos haciendo un zoom progresivo hasta que hacemos un zoom del orden de unos 20-30 nanómetros para estar seguros que estamos encima de la parte superior y cuando estamos encima de la parte superior paramos el barrido y realizamos una indentación con la propia punta. En principio, ¿tenéis resolución suficiente? Y luego... Sí, en principio os habéis fijado que la dispersión de los datos experimentales es bastante grande. La razón de eso fundamental es que cuando uno está haciendo experimentos en esas escalas, cosas como por ejemplo el drift térmico están alterando mucho las medidas, es decir, en el momento que hay un cambio de temperatura, pues el virus se te va de la pantalla, vamos a decirlo así, ¿no? Se mueve, se va, y lo que hay que hacer siempre es centrarse, hacer varias FZ, varias curvas de distancia, centrarte otra vez, hacer otras, y de esa manera pues al final uno tiene una dispersión de los datos experimentales bastante grande porque claro, no podemos garantizar que estamos dándole justo en la parte superior. Alguna vez le daremos, pero no es una cosa que esté garantizada, por eso hay que hacer muchos experimentos y por eso he propuesto que en el futuro lo que vamos a hacer son mapas de elasticidad, es decir, poder realizar mapas in situ de la pendiente de la deformación y poder relacionarlo íntimamente con la topografía. Pero bueno, eso está dando unos problemas y todavía estamos trabajando en el tema. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿No?